Más de la hora Anafinet, a cargo de un servidor, José de Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de Anafinet, quien estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora. Un gusto estar con ustedes la tarde de hoy. Saludos a quienes están ahorita aquí reportándose por el chat de texto, a Jesús Pérez de Chiapas, Ricardo Sánchez, Pacheco, Santa, como siempre, un agradecimiento a Santa, muy especial para ella por estar atenta a los controles del aula de Anafinet durante todo el día y toda la semana. Gracias a ella tenemos esta aula Anafinet trabajando de una manera eficiente. Gracias, Santa, como siempre. Ángel Martínez de Querétaro, Ricardo, ya los saludamos, Hugo de Guanajuato. A todos y un saludo a quienes están ahorita aquí accesando a la hora Anafinet. Vamos a saludarlos rápido cada uno de ellos. Alberto Sandoval, ¿de dónde nos estás escuchando, Alberto? ¿Nos puedes decir? Aldo de Chiapas, Ángel Martínez de Querétaro, Beatriz Hernández de San Luis Potosí, Carlos de Mexicali, Claudio de la Ciudad de México, Consuelo de Reynosa, Cristela de Veracruz, Gilberto Rojas de Medellín, Veracruz, Héctor La Pesca de Tamaulipas, Ricardo de Veracruz, Ricardo, muy bien, saludos hasta Veracruz, Héctor La Pesca de Tamaulipas, Hugo de Guanajuato, Javier de Quintana Roo, Jesús Pérez de Chiapas, Jesús Hernández de la Ciudad de México, Laura de Morelia, Manuel, ¿de dónde nos escuchas, Manuel? Marcos de Yucatán, Mari Carmen de Puebla, Maricruz, Ciudad Isla de Veracruz, Marta de Puebla, Mari del DF, Maurilio de Morelia, Ramón de Alvarado de Veracruz y Ricardo Sánchez Pacheco. Un saludo a cada uno de ustedes. Presente Ramón, qué bueno saludarte aquí. Un saludo a cada uno de ustedes y vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo en los últimos 4 programas de la hora Anafinet, dándole continuidad a este seminario de puestos de personas físicas, como les he comentado en los programas anteriores. Considero que es un tema que debemos de refrescar y retomar cada cierto tiempo para recordar todos los detalles que tiene el título de personas físicas y cada uno de sus respectivos capítulos. Recordemos que la gran mayoría de los contribuyentes, del grueso del universo de contribuyentes, son personas físicas e incluso, finalmente, las personas morales de alguna forma están compuestas por personas físicas, aun y cuando la primera esté conformada por personas morales, en algún momento de la estructura, la persona física será el último eslabón y deberá llegar a ella el dinero de la empresa a través de dividendos, en todo caso. Entonces, la persona física pues, es prácticamente el principal contribuyente en nuestro país. Vamos a continuar con lo que es este seminario de personas físicas. Vamos a ver el tema donde nos quedamos la vez anterior, que es en el artículo de la presentación de los pagos provisionales. Si no mal recuerdo, vamos a compartir escritorio para que ustedes puedan visualizar las láminas. Vamos a hacer la compartir escritorio. Vamos a tener que acomodar los cables. Bien. Vamos a abrir el material para muy bien. Ese es el material. Vamos a compartir escritorio para darle continuidad a lo que veíamos la sesión anterior. Muy bien, la sesión anterior, que sería la 4ª sesión, hoy es la 5ª de este seminario de impuestos sobre la renta de personas físicas, nos quedamos en el artículo 96, hablamos hasta el 95, nos quedamos en este 96, que nos habla sobre las retenciones del entero mensual de los pagos provisionales, ¿sí? Y señala la obligación de que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, es decir,
todos sus salarios y sus asimilados, están obligados a efectuar retenciones y entierros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Es muy importante esto, son pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, y no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Seguimos recordando que a partir de este año ya no se utilizará lo que es el salario mínimo como una referencia. Bueno, adicional a que el salario mínimo, ya solamente tenemos uno en toda la República, ¿sí? Anteriormente teníamos o tuvimos hasta 3 zonas geográficas para salario mínimo, después se redujeron a 2 y ya solamente tenemos una, por lo tanto prácticamente esto de el área geográfica del contribuyente pues ya no aplica, todo el país es la misma, y adicional a ello vamos a ir viendo cómo la UMA, que es la unidad de medida de actualización, irá sustituyendo poco a poco a lo que es el salario mínimo como una referencia. Que el salario mínimo, como vemos, el salario mínimo por sí no está dentro de los ingresos exentos para personas físicas. Si vimos en el artículo 93, toda la serie de conceptos que están considerados exentos o ingresos considerados exentos para persona física, el salario mínimo no está dentro de ellos. Es debido a este párrafo que no se efectúa retención a quienes perciben un salario mínimo. Y el siguiente párrafo nos dice que la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario la siguiente tarifa. Ahí faltó la parte de arriba, la del término o el nombre de tarifa. Recordemos que en el caso o cuando se utiliza para calcular o para aplicar impuestos, el nombre correcto es tarifa. En otros casos se le denomina tabla. Por lo tanto, esta es la tarifa del artículo 96 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. Y vemos cómo debido y derivado de la reforma fiscal de 2014, ahora tenemos 3 rangos adicionales o 3 renglones adicionales dentro de esta tarifa hasta llegar y pasar, que anteriormente teníamos hasta 2013 un rango máximo del 30%, a partir de la reforma de 2014 tenemos 3 renglones adicionales que nos da el 32, el 34 y hasta el 35% de impuesto en el caso de persona física, dependiendo del ingreso acumulable que tenga. Algo importante que debemos de considerar en el cálculo de los pagos provisionales de personas físicas son los ingresos considerados exentos para la misma y que no estarán contemplados en el cálculo del impuesto. La autoridad tiene muy vigilados, o pues sí, se puede decir vigilados, la cuestión de los ingresos exentos y tiene algunos criterios llamados no vinculativos para evitar o tratar de persuadir a ciertos contribuyentes a que no realicen prácticas que la autoridad considere indebidas y que en caso de detectarlas no las validará. Y una de ellas pues es la que nos señala este criterio no vinculativo, nos dice del outsourcing, la retención de salarios, y se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien constituya o contrate de manera directa o indirecta a una persona física o moral cuando, entre otras, se trate de sociedades de solidaridad social, cooperativas, sociedades civiles, sociedad civil universal, sociedad civil particular, fideicomisos, sindicatos, asociaciones de participación o empresas integradoras, para que éstas les presten servicios idénticos, similares o análogos a los que sus trabajadores o prestadores de servicios le prestan o hayan prestado, y con ello omitan el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Recordemos que desde hace algunos años se ha dado por volverse una práctica que cada vez es más común, a pesar de que la autoridad la tiene dentro de estos
prácticas fiscales indebidas, el contratar a través de las denominadas outsourcing los servicios de sus trabajadores, mandándolos a ese tipo de sociedades, sociedades de seguridad social, cooperativas, civil universal, civil particular, sindicatos y entre otras. ¿Por qué? Porque con la particularidad de que este tipo de sociedades, algunas de ellas, manejan lo que es el concepto de alimentos y a través de dicho concepto se les trata de pagar a los trabajadores la principal parte de su salario, o en el caso de las cooperativas, lo que son los fondos de previsión social para sus socios, también por ahí se pretende pagarle a los trabajadores, o en el caso de los sindicatos, bajo la figura de cuotas sindicales, que además los sindicatos pues gozan de no tener que rendir cuentas de una transparencia de sus recursos, pues se ha dado por aplicar algunas estrategias a través de estas figuras, ¿no?, de los sindicatos. Sigue esta práctica que la autoridad denomina una práctica fiscal indebida, y en la siguiente fracción nos dice pues que, aunque derivado de la práctica señalada en la fracción anterior, se omite efectuar la retención del ISR a los trabajadores o mantiene una relación laboral por estar bajo subordinación, y tal vez que dichos trabajadores o prestadores de servicios perciben un salario por ese trabajo subordinado, aunque sea por conducto del intermediario o subcontratista. O sea que básicamente le dice que no se están quitando la obligación que tienen con sus trabajadores, ni por concepto de retenciones, ni por cuestiones laborales. 3. Deduzca para efectos, hasta vez se considera una práctica fiscal indebida, quien deduzca para efectos del ISR el comprobante fiscal que ampare la prestación de servicios que emite el intermediario laboral y no recabe de dicho intermediario la documentación en donde conste la retención y entero del ISR. O sea que debemos, en caso de que tengamos trabajadores bajo la figura del outsourcing, debemos de recabar del intermediario la documentación donde conste la retención y entero del impuesto sobre la renta de dichos trabajadores. Porque hay que reconocer que el outsourcing es una figura legal y que existe y que la podemos utilizar, claro, teniendo los debidos cuidados y cuidando todos los requisitos que se establece para dicha figura. 4. Dice: acredite para efectos del IVA el impuesto contenido en el comprobante fiscal que ampare la prestación de servicios que emite el intermediario y no recabe de dicho intermediario la documentación donde conste la retención de entero del ISR y del IVA. Incluso es una práctica fiscal indebida, la 5, que puede aplicar a los asesores, como estamos ahorita aquí en el aula virtual. Dice la quinta, dice: asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de cualquiera de las prácticas anteriores. Entonces hay que tener cuidado si por alguna razón le estamos recomendando a algún cliente, a nuestro patrón, a la persona que trabajamos, que implemente la figura de outsourcing bajo la modalidad de la contratación de alguna de estos tipos de empresas, sociedades de seguridad social, cooperativas, civiles, civil universal, que nos señala la fracción primera, y no estemos cuidando los demás requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo para el outsourcing. Entonces, punto importante. Otro punto muy importante para lo que es el cálculo de los pagos provisionales para sueldos y salarios, en el capítulo de sueldos y salarios, lo es el subsidio para el empleo, la aplicación del subsidio para el empleo. Recordemos que este está contenido en el decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del IVA, del IEPS, de la Ley Federal de Derechos, se extiende la Ley de Impuesto a la Renta y se abroga la ley del IEP, la del IDE, publicado en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 2013 y en vigor a partir del 1 de enero de 2014. En dicho decreto, en el artículo 10, nos da los términos para otorgar el subsidio para el empleo y nos señala que se otorga el subsidio para el empleo en los términos siguientes. Cálculo del subsidio para el empleo.
los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción primera del artículo 94 del impuesto a la renta, excepto los percibidos con concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, es decir, estos pagos por separación no debemos de aplicarle subsidio para el empleo. Todos los demás pagos por concepto de sueldos y salarios gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo los términos del artículo 96 de la misma ley, es decir, de los cálculos de los pagos provisionales. El subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que correspondan al mes de calendario de que se trate, la siguiente, y ya nos marca una tabla. Como les decía, en el caso de cálculo de impuestos se le denomina tarifa, para otros casos, como es el caso del subsidio, se le denomina tabla. Señala aquí algo de Chiapas, responsables solidarios, artículo 26 del Código Fiscal, me quiero proponer. Pues, algo que como la autoridad considera todo lo que vimos anteriormente como una práctica fiscal indebida, sí va a pretender fincarles una responsabilidad solidaria a quienes apliquen esa práctica fiscal indebida, ¿no? Así es. Seguimos aquí con el subsidio para el empleo. Si se fijan en esta tabla, ¿sí?, podemos ver que en el renglón o en el rango, en el renglón de arriba para abajo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, cómo el importe de subsidio para el empleo va disminuyendo. ¿Sí? 407.02, 406.83, 359.84, 343.60, 310.29, 298.44 y de repente sube a 354.23, 324.87 y vuelve a bajar a 294.63. La tabla de subsidio para el empleo, pues, se publicó inicialmente con esta fecha de primero, bueno, que fue en 2013 para que iniciara vigencia en 2014, pues definitivamente se publicó con un error. No era posible que dicha tabla llevara una disminución de acuerdo al nivel de ingresos que tenía el trabajador, una disminución del subsidio al que tenía derecho, y de repente brincara de 298 a 354, o sea, un subsidio mayor para un ingreso mayor. La autoridad se da cuenta del error y vuelve a publicar la tabla de subsidio para el empleo, que es la que tenemos ahorita aquí en pantalla, y ya vemos que ahora sí tiene una reducción gradual del subsidio para el empleo que va correspondiendo a la disminución, o por dicho, al aumento de los ingresos por parte del trabajador, va disminuyendo el subsidio para el empleo al que tienen derecho. Ya vemos esta tabla que es la actual que se tiene para subsidio para el empleo. Aplicarse en los pagos provisionales de ISR. Seguimos con el subsidio para el empleo. Nos señala que, bueno, cómo se va a entregar y acreditar dicho subsidio. En los casos en que el impuesto a cargo, ¿sí?, en el pago provisional sea menor que el subsidio para el empleo mensual, el retenedor deberá entregar al contribuyente la diferencia. Es en los casos aquellos en los que el patrón está obligado a entregarles subsidio para el empleo a sus trabajadores. De acuerdo al cálculo provisional, el artículo 96, el trabajador tiene, por decir una cantidad, 300 pesos de impuesto sobre la renta calculado, pero su subsidio para el empleo son 406 pesos, está en el máximo del derecho de subsidio al empleo, pues tendrá que entregarle a su trabajador los 106 pesos, que es la diferencia entre el ISR calculado y el subsidio para el empleo al que tiene derecho. Cuando sean periodos menores a un mes, el cálculo que se deberá hacer es que se dividirán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla contenida en esta fracción entre 30.4. Es decir, tendremos que dividir la tabla que tenemos ahorita en pantalla entre 30.4 para prácticamente hacerlo diario y posteriormente multiplicar ese cálculo por el número de días que estemos calculando
el salario para el trabajador menor a un mes, para entregarle la parte proporcional de subsidio a que tiene derecho. Y el siguiente párrafo nos señala que aun y cuando tengamos que realizar el cálculo para elevar al periodo menor de un mes en que el trabajador está prestando sus servicios y se debe de pagar, la suma de los montos de subsidio que se le entreguen al trabajador no podrá ser mayor a lo que le correspondería por el cálculo mensual. ¿Sí? Nunca podrá ser mayor, nunca podrá exceder de lo que le corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción, que es la mensual. Subsidio por periodos mayores a un mes, prácticamente será lo mismo, pero aquí será elevar la tabla de subsidio a un periodo o al periodo que corresponda. Al periodo que corresponda al pago que se le está realizando al trabajador superior a un mes. Vamos a hacer un pago al trabajador porque así se dispuso en su contrato que se le pagaría cada 2 meses o se le pagaría al final de su trabajo y que dicho trabajo tendrá una duración de 2 meses. Bueno, pues elevaremos la tabla de subsidio a 2 meses, multiplicaremos prácticamente por 2 la tabla mensual y ese será el subsidio que le corresponderá contra el salario que está recibiendo por esos 2 meses. En el caso que el trabajador preste servicios a 2 o más empleadores, el trabajador tendrá que avisarle a sus empleadores para que solamente uno de ellos le aplique el subsidio para el empleo. El subsidio para el empleo no deberá aplicarse por parte de todos los patrones, ¿sí?, o empleadores que tenga el trabajador. Solamente uno de ellos deberá aplicar el subsidio. Y el trabajador deberá comunicar esta situación por escrito a los demás empleadores, para que no apliquen el subsidio para el empleo. Seguimos, dice, cálculo anual del ISR aplicando el subsidio. Lo que vimos hasta ahorita sería prácticamente los pagos provisionales. ¿Qué sucede en el cálculo anual con el subsidio? Bueno, las personas obligadas a efectuar el cálculo anual del impuesto sobre la renta, que se refiere al artículo 97 de esta ley, o de la ley sobre la renta, por los conceptos a que se refieren en el primer párrafo de la fracción primera del artículo 94 de la misma ley, que hubieran aplicado el subsidio para el empleo en los términos de la fracción anterior, estarán los siguientes: determinación del impuesto anual y disminución del impuesto local y el subsidio para el empleo. El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario por los conceptos previstos en el primer párrafo por la fracción primera del artículo 94 de la ley de la renta, el impuesto local a los ingresos por salarios. En el caso del Estado de Sonora, no existe o no se aplica el impuesto local a los ingresos por salarios. No sé si alguno de los que están ahorita en el aula, en sus respectivos estados, aplique o se aplique lo que es el impuesto local a los ingresos por salario, lo que conocemos como como impuestos cedulares. Aquellos impuestos a los que tienen derecho los estados de aplicar sobre ciertas actividades. Una de ellas pues, es los salarios. Como es correcto, en Sonora no se aplica este impuesto local, que no es el mismo, ¿sí? Es este impuesto a que se refiere la ley del impuesto a la renta, no es aquel que conocemos en el estado de Sonora por lo menos como el 2% sobre nómina. El 2% sobre nómina es un impuesto estatal, incluso bueno, existen diversos estados, o la gran mayoría de los estados lo aplican con una variación en ese 2%, pero no es el impuesto local a que se refiere la ley del impuesto sobre la renta. Solamente algunos estados lo aplican, nos digo Sonora no sé si alguno de los estados donde ustedes residen lo estará aplicando. Y el impuesto a cargo del contribuyente, determinamos el impuesto anual para asalariado, tenemos el cálculo del impuesto y dicho impuesto a cargo del contribuyente
se disminuirá con la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente. Es importante señalar que Ricardo Sánchez Pacheco es el 3% de la nómina. Ok, Ricardo, ¿en qué estado estás? ¿En Veracruz? ¿Comentaste? Si no me recuerdo, creo que dijiste de Veracruz. Allá es el 3%. Aquí es el 2%, aquí es el 2% más unos adicionales que le agregan al impuesto, que es una cooperación a universidades estatales, y el otro 10%, no me acuerdo exactamente de qué es, viene quedando en un 2.25% realmente, ¿no? Ese 2% sobre nómina que aquí le denominamos. Bueno, es importante aquí, como les comento, en el cálculo del impuesto anual para aplicar el subsidio, es importante señalar que no existe una tabla de subsidio anual, ¿sí? No tenemos una tabla de subsidio anual, sino que debemos de sumar tenemos de sumar las cantidades que le correspondieron de subsidio al trabajador durante cada uno de los meses del año. Y ese importe será el que debamos a llevar contra el cálculo del impuesto anual. ¿Por qué lo hace así de esta manera la autoridad? Bueno, en el caso de trabajadores que tienen un sueldo fijo, que en todo el año no hubo ninguna variación, pues no habría ningún inconveniente en prácticamente tomar la tabla mensual y elevarla al año. Pero la gran mayoría de los trabajadores no tienen un sueldo fijo como tal, ¿sí? Incluso aquellos que lo denominamos sueldo fijo, pues tienen vacaciones, tienen aguinaldo, pueden tener algún pago de PTU, etc. Tienen diversos ingresos durante el año, horas extras, primas dominicales. Ya los que tienen salarios variables, pues con más razón, que tienen sus comisiones, destacos, etc. Por lo tanto, no sería una forma de determinar el crédito al salario, perdón, el subsidio al empleo, crédito al salario, estoy hablando de hace algunos años, ¿no? Que se le denominaba anteriormente al subsidio para el empleo, se le denominaba crédito al salario, posteriormente se le cambia el nombre de subsidio para el empleo, que básicamente es lo mismo, le cambiaron de nombre y para mí le cambiaron de nombre simplemente por cuestiones políticas. Se escucha mejor para el oído del trabajador, subsidio para el empleo, es decir, que estoy subsidiando, estoy regalando algo yo gobierno, estoy subsidiando algo para tu empleo, a decir crédito al salario. Como que crédito al salario más bien, si no sabíamos exactamente la mecánica del cálculo, que así es para la mayoría de los trabajadores, pues escuchaban crédito al salario y más bien se siente como una carga, ¿no? Entonces, ¿qué decide la autoridad? Vamos a cambiarle de nombre, que se escuche más bonito al oído del trabajador, subsidio para el empleo. Estoy regalando algo para que tengas un trabajo. Pero básicamente es la misma mecánica. Entonces les decía que, derivado de que prácticamente los trabajadores no tienen un sueldo fijo como tal, no existe una tabla de subsidio para el empleo anual, sino que debemos de sumar las cantidades de subsidio para el empleo le correspondió por cada uno de los meses al trabajador. Y ese será el que vamos a llevar contra el impuesto sobre la renta del año. ISR, cargo y acreditamiento de los pagos provisionales. Inciso B. Bueno, ¿qué sucede? Dice, en el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152, es decir, el impuesto anual, exceda de las sumas de las cantidades que por concepto de subsidio le correspondió al contribuyente, es decir, lo que comentaba, ¿no? Lo que le correspondió al trabajador cada mes de subsidio, lo comparamos contra el cálculo del impuesto anual. Si el impuesto anual excede de las cantidades que le correspondió de subsidio para el empleo, el excedente será a cargo del contribuyente, es decir, será
un impuesto sobre la renta por salarios a cargo del contribuyente. Y contrae, claro, restándole también lo que fueron los pagos provisionales o las retenciones mensuales que le hizo el patrón. Casos en que no hay el anterior es el caso en que existe un impuesto a cargo del trabajador. Casos en que no hay SR a cargo, bueno, el inciso C nos señala que cuando el impuesto anual sea menor a la suma de subsidio para el empleo que le correspondió cada mes al trabajador, en ese caso no hay un impuesto a cargo, pero tampoco se le entregará una diferencia al trabajador. Es decir, tenemos un impuesto anual, realizamos el cálculo de un trabajador, su impuesto anual son 5.200 pesos y determinamos que su crédito al salario al que tuvo derecho, perdón, sigo con el crédito al salario, su subsidio para el empleo, la suma de las cantidades de subsidio para el empleo a que tuvo derecho durante cada uno de los meses del año, la suma son 5.600 y su impuesto de renta a cargo anual es de 5.200, en ese caso no habrá un impuesto a cargo, pero tampoco le vamos a entregar al trabajador la diferencia, porque en este ejemplo que les comento, su impuesto anual es de 5.200, la suma de las cantidades de subsidio para el empleo que le correspondió al trabajador son 5.600, parecería que tiene un subsidio para el empleo de 400 pesos a favor, pero no, en el cálculo anual ya no se entrega cantidad alguna por concepto de subsidio para el empleo. Contribuyentes obligados a presentar declaración anual. El cálculo que les acabo de explicar, ese lo hace en su caso el patrón al momento de realizar el cálculo anual de aquellos trabajadores que no están obligados a presentar su declaración anual o que no optaron por presentar su propia declaración. En caso de que el trabajador esté obligado a presentar su declaración anual o opte por hacerlo por su cuenta, prácticamente hará lo mismo. Tendrá que considerar la suma de los importes que por subsidio para el empleo le correspondieron en cada uno de los meses del ejercicio y llevarlos contra el impuesto anual calculado de acuerdo al artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, ¿qué pasa con contribuyentes que prestan servicios a dos o más patrones? Entonces, en el caso que el contribuyente haya tenido, cuando hablamos de contribuyente nos referimos al trabajador, haya tenido durante el ejercicio dos o más patrones y cualquiera de ellos le haya entregado diferencia de subsidio para el empleo en los términos del segundo párrafo de la sección anterior, esta cantidad se deberá disminuir del importe de las retenciones efectuadas acreditables en dicho ejercicio hasta por el importe de las mismas. ¿Qué sucede? Pues prácticamente aquí, aquello que le entregaron de más, o que le entregaron, aquellos conceptos de subsidio para el empleo que le entregaron de más durante los pagos provisionales porque tiene dos o más trabajadores, pues prácticamente tendrá que restarlos y disminuirlos, y en su caso puede generarle un impuesto a cargo. ¿Cuáles son los requisitos para el acreditamiento? ¿Qué requisitos debe de cumplir el patrón para poder acreditar el subsidio para el empleo que ha entregado a sus trabajadores contra sus impuestos propios o retenidos, el ISR propio o retenido? Pues tiene que cumplir con los requisitos de llevar registros de nómina, identificando a cada uno de los trabajadores a los que se realiza el pago, es decir, el pago del subsidio, conservar comprobantes de pago del sueldo, ISR retenido, o en caso del subsidio, la cantidad que se les haya pagado, cumplir con las fracciones 1, 2 y 5 del artículo 99, que son la retención del impuesto en su caso, el impuesto anual, y solicitar datos para la inscripción a RFC, conservar el escrito en que el trabajador elija que el patrón le aplicará el subsidio al empleo en su caso, es decir, trabajadores que tienen dos o más empleadores, pues debemos de recabar el escrito en el que el trabajador nos está eligiendo como quienes cedemos el patrón que le estará
aplicando el subsidio para el empleo. Presentar la informativa de subsidio al empleo del ejercicio anterior. Pagar el seguro social correspondiente de los trabajadores con subsidio para el empleo. Anotar los comprobantes de pago, el subsidio para el empleo e identificarlos expresamente por separado. Recibo de nómina, deberemos tener bien identificado el subsidio para el empleo del trabajador. Entregar constancias de subsidio al empleo determinado en el ejercicio y entregar en su caso en efectivo el subsidio al empleo corresponde. Si derivado del cálculo provisional para el trabajador se determinó que tiene derecho a la entrega del subsidio para el empleo, pues se le deberá entregar en efectivo. ¿Cómo se compensa el saldo a favor entre los propios trabajadores en el cálculo anual? Lo que vamos a ver a continuación, Ángel, un dato muy interesante, y que esta forma de compensación puede significar una devolución automática para ciertos trabajadores. En lugar de hacer todo el trámite de la declaración anual, solicitar la devolución, que su clave y demás. Por eso que señalas, Ángel, el patrón puede realizar prácticamente devoluciones automáticas a sus trabajadores con saldo a favor, que no están obligados a presentar su declaración anual. Eso es un requisito que vamos a ver más adelante. Y entregarles esas cantidades a favor. Y sobre todo cuando son cantidades pequeñas. Sí, el otro día comentaba en un curso que estaba impartiendo de este tema, y que estaba ahí presente de una universidad aquí local, que tenían un módulo de asistencia a los contribuyentes para el cálculo de sus declaraciones anuales. Hay un trabajador que tenía 400 pesos a favor. Fue a las instalaciones de este módulo que tenían en la universidad a que le ayudaran a hacer el cálculo y la solicitud de la devolución. En taxi se vino gastando en ir, en trasladarse, alrededor de 200 pesos, vueltas y demás, y le negaron la solicitud de devolución por parte de la autoridad, por diversos motivos. Bueno, si hubiera utilizado el patrón esta compensación que comenta Ángel, pues a lo mejor hubieran entregado sus 400 pesos, sin necesidad de hacer tanta vuelta. Bueno, continuamos ese artículo, ya entramos nuevamente al artículo 96 de los pagos provisionales, y nos señala que quienes hagan pagos por conceptos de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. El reglamento lo que hace es hacer el ingreso, como vemos cada uno de los ingresos anteriores, la gratificación, que es el aguinaldo, la PTU, la prima dominical, primas vacacionales, prorratea básicamente estos ingresos en todo el año. ¿Por qué? Porque la ley considera que estos ingresos los recibe el trabajador por la actividad que realiza durante todo el año. Sobre todo el aguinaldo, la PTU, prima vacacional. Y el artículo 174 del reglamento de la ley de la renta nos dice cómo realizar este cálculo opcional en el caso de pago de aguinaldo, PTU y primas dominical y vacacional. Es importante conocer este cálculo para realizarlo, y a lo mejor podemos darle al trabajador la oportunidad de que su impuesto sobre la renta retenido sea menor al recibir estos conceptos. ¿Y cómo se hace? Pues básicamente dice, la persona que haga dichos pagos, es decir, el patrón, podrá optar por retener el impuesto conforme a lo siguiente. Es decir, no es una obligación del patrón. El patrón no aplica este procedimiento, el trabajador no puede reclamar nada. Es una opción. Dice, fracción primera. La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4. Es decir, básicamente, si nos pagan el aguinaldo o la PTU, lo que vamos a hacer es dividirlo entre el año, 365, y multiplicarlo por 30.4. Es decir, quedarnos solamente con la parte que correspondería a un mes. Fracción segunda, a la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, es decir, lo que obtuvimos de dividir
pago total entre 365 por 30.4, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal que se perciba de forma regular en el mes. Entonces, vamos a obtener la parte que correspondería a un mes por el concepto recibido, ya sea de aguinaldo, de PTU o de primas, y esa cantidad la vamos a sumar a los demás ingresos del mes y le vamos a calcular a este monto el cálculo provisional que señala el artículo 96. Fracción tercera. El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. Es decir, vamos a hacer el cálculo del impuesto considerando la parte proporcional al mes de lo que sería la gratificación, la PTU, las primas, adicionándola a los demás ingresos del mes, calculamos el impuesto correspondiente y luego calculamos el impuesto a lo que correspondería solamente a los ingresos ordinarios del mes. ¿Sí? Comparamos ambos impuestos, le restamos al impuesto de la fracción segunda lo que corresponde al impuesto de la fracción tercera y ya hacemos lo que nos señala la fracción cuarta. El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo sin deducción alguna la tasa a la que se refiere la fracción siguiente. ¿Vale? Entonces ya tenemos, vamos a tener el monto total que recibió el trabajador, ya sea de aguinaldo, PTU o de primas. Le vamos a aplicar la tasa que corresponde, la tasa de impuesto que corresponde a la siguiente fracción, a la quinta. Y la tasa que se refiere a la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en los términos de la fracción tercera de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera de dicho artículo. Es decir, consideramos el impuesto calculado de acuerdo a la fracción tercera del artículo que tenemos entre el resultado conforme a la fracción primera de este artículo, que fue el haber dividido entre 365 días y multiplicado por 30.4 el importe recibido, ya sea por aguinaldo, PTU o primas. Y el cociente, es decir, el resultado, se multiplicará por 100 para llevarlo a por ciento y se expresará por 100. Esa será la tasa que vamos a aplicar para la fracción 4. Siguiente párrafo. Dice, aquí volvemos a lo que es los impuestos locales por sueldos y salarios. Dice que vamos a disminuir el impuesto siempre y cuando la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%, que es lo que permite la ley de impuesto a la renta, que pueden aplicar los estados como ingreso local a sueldos y salarios. Como les comento, aquí en Sonora no aplica, no existe este impuesto local a sueldos y salarios. No sé si en algunos estados donde ustedes radican exista y tengan que considerar lo que señala este párrafo. Retención a consejeros, administradores, comisarios. Bueno, en el caso de pagos a este tipo de funcionarios, pudiéramos llamar, que sean consejeros, administradores, comisarios, el cálculo, el importe a considerar no podrá ser inferior a la tasa máxima que señala el artículo 152, es decir, el 35%, directo. Si le estamos reteniendo por los servicios prestados a un consejero, a un administrador, a un comisario, debemos de aplicar la tasa máxima del 35% directo. ¿Sí? Salvo, dice, o sea, a excepción que exista además relación de trabajo con el retenedor. Bueno, en ese caso, que exista una relación de trabajo, entonces lo que se deberá hacer es considerar el cálculo o el procedimiento que marca la tarifa del artículo 152 y dependiendo del monto que le estemos pagando, pues será la tasa que le corresponderá al impuesto. Primas de antigüedad, retiro, indemnización, o sea, todo lo que corresponda a pagos por separación. Vimos en el artículo 90
4, si no mal recuerdo, cómo se debe realizar el cálculo anual en el caso de pagos por separación. Bueno, ese es el cálculo anual que deberá de realizar el trabajador que esté obligado a presentar su declaración anual. El patrón ya no lo hará porque pues, si le está haciendo pagos por separación, significa que no está prestándole su servicio y ya no le corresponde hacer un cálculo anual al patrón. Pero al momento de que el patrón entrega al trabajador los pagos por separación, debe de realizarle una retención. ¿Y cómo calcula esa retención? Pues aquí nos señala el artículo 96, donde nos dice, bueno, el cálculo anual lo señala el artículo 95. El cálculo anual por conceptos de pagos por separación lo señala el artículo 95. El cálculo o la retención que deberá de hacer el patrón o el empleador al momento de efectuar el pago, lo señala aquí el artículo 96. ¿Qué uno va a considerarlo? Va a ser una tasa para realizar la retención. Será una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario entre dichos sueldos. Es decir, vamos a pagarle al trabajador lo que corresponde, a lo mejor por pagos por separación, su prima de antigüedad, su indemnización de los 90 días, cualquier otro concepto que ustedes consideren por pago por separación, le deberán, obviamente, considerar los ingresos exentos que corresponden a cada concepto de pago y el importe que sea agravado se le aplicará la tasa o la misma tasa, se le aplicará la misma tasa de impuesto que tuvo el trabajador en su último sueldo mensual ordinario. Esa será la tasa que le deberemos de aplicar y la retención que deberá hacer el empleador. Y esas retenciones que señala el artículo 96, pues deberán de enterarse la autoridad a más tardar el día 17 del siguiente mes. ¿Qué pasa en caso de aquellos trabajadores que prestan servicios a organismos que no están obligados a efectuar retenciones? Que básicamente son aquellos organismos internacionales, estados extranjeros, embajadas, consulados, tienen trabajadores nacionales, trabajadores que se consideran residentes en México, a los que no están obligados a efectuar la retención. Bueno, pues el trabajador deberá de calcular su propio impuesto, su propio pago provisional mensual y enterarlo los días 17 a la autoridad, por sí mismo, no como normalmente o regularmente o generalmente se realiza por parte del patrón. No, en esos casos el mismo trabajador deberá realizar sus pagos, calcular y enterar sus pagos provisionales mensuales. Y esta regla de la resolución miscelánea nos señala cuál será el trámite que deberán de realizar. Nos dice que en el concepto identificado como ISR, personas físicas, salarios, a través de ese medio deberán de realizar su pago provisional este tipo de trabajadores. El artículo 97 ya nos señala el cálculo del impuesto anual para el caso de asalariados. Dice, las personas obligadas a efectuar retenciones, el empleador, en los términos del artículo 96 de esta ley, calculará el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, el impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario el impuesto local a los ingresos por salarios, en caso de que el Estado aplique, como digo aquí en Sonora no aplica, y tendremos el monto al cual le aplicaremos la tarifa del artículo 152 que corresponde al cálculo anual, y contra el monto obtenido se acreditarán o restarán el importe de los pagos provisionales que se hayan realizado durante el año. Bien, dice, entero de ISR a cargo o compensación de la diferencia a favor, que es lo que comentaba hace un momento aquí en el chat Ángel Martínez. Dice, la diferencia que resulte a cargo del contribuyente, es decir, del trabajador, hago el cálculo anual como patrón, le resultó impuesto a cargo al trabajador, bueno, pues deberé de enterarlo a más tardar en el mes de febrero siguiente. Ahí debemos hacer el pago de este ISR a cargo en el cálculo anual de mis trabajadores. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior.
Bueno, caso contrario, en el cálculo anual puede resultar que nos den saldo a favor del trabajador. ¿Qué debo de hacer? Bueno, en la retención que corresponde al mes de diciembre, ahí voy a aplicar ese saldo a favor. Si le sigue quedando un remanente a favor al trabajador, bueno, seguiré aplicándole o aplicándolo ese saldo a favor contra las retenciones sucesivas o los saldos a cargo sucesivos al mismo trabajador durante un año. O el contribuyente, es decir, el trabajador, podrá solicitar la devolución de las cantidades no compensadas. Tiene derecho a solicitar ese saldo a favor. Y aquí está ahora sí, dice la compensación de saldos a favor contra retenciones de otros asalariados. Caso específico que preguntaba Ana. Bueno, ¿qué sucede? Tengo saldos a favor de algunos trabajadores y tengo retenciones de otros trabajadores. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el retenedor, es decir, el patrón, deberá compensar los saldos a favor de un contribuyente contra las cantidades retenidas a las demás personas a las que les haga pagos que sean ingresos de los mencionados en este capítulo, es decir, de salarios, siempre que se trate de contribuyentes que no estén obligados a presentar declaración anual. Es decir, esta compensación de saldos a favor contra retenciones de otros trabajadores se pueden llevar a cabo, pero el primer requisito es que no estén obligados a presentar su propia declaración. Y el retenedor recabará la documentación comprobatoria de las cantidades compensadas que haya entregado al trabajador con saldo a favor. ¿Qué significa? Bueno, realicé mi cálculo anual y tengo un trabajador al cual le resultó en su cálculo un saldo a favor de 3,000 pesos. Y en ese mes también tengo retenciones a mis otros 3 trabajadores por un total de 2,000 pesos. ¿Qué debo de hacer? Le retengo a los trabajadores, ¿sí?, que tienen impuesto a cargo, le retengo esos 2,000 pesos y mi obligación sería entregar esos 2,000 pesos o entregar esos 2,000 pesos que retuve a mis trabajadores a la autoridad, hacerle el pago de dicha retención. Pero de acuerdo a este párrafo, lo que puedo hacer es, oye, tengo un trabajador que tiene 3,000 pesos a favor, de acuerdo a su cálculo anual. Bueno, voy a compensar, es decir, tengo 2,000 pesos que puedo entregar que retuve a los trabajadores, tengo 2,000 pesos. En lugar de entregarle ese importe a la autoridad, pagarle la retención de los 2,000 pesos, puedo compensar y entregarle al trabajador con saldo a favor los 2,000 pesos. Y de esa forma doy como enterado y como pagado los 2,000 pesos retenidos a los demás trabajadores. A uno le pago, le entrego sus 2,000 pesos que corresponden a los 2,000 que yo estaba obligado a pagar por la retención que le hice a mis demás trabajadores, y de esa forma le pago a la autoridad la retención y le entrego al trabajador 2,000 pesos del saldo a favor que le había resultado. ¿Qué sucede en este caso? Todavía le quedan 1,000 pesos adicionales a favor al trabajador. Esta sería la forma en que se hace esta compensación de saldo a favor entre los propios trabajadores en el cálculo anual que comentabas antes. No sé si queda claro. Y como les digo, prácticamente este párrafo nos da la oportunidad de hacerle devoluciones automáticas a nuestros trabajadores con saldo a favor que no estén obligados a presentar declaración anual. Es decir, debemos de considerar que este saldo a favor se está generando no porque tenga deducciones personales ni ningún tipo de ese caso. Se está generando porque a lo mejor obtuvo ingresos variables durante el año y por lo tanto el cálculo anual le está resultando a favor. Artículo 179 del reglamento nos señala qué requisitos debemos de cumplir para poder efectuar las compensaciones que comentamos del artículo 97, de los saldos a favor de trabajadores contra las retenciones de otros trabajadores. ¿Cuáles son esos requisitos? Infracción primera, que se trate de trabajadores que presten sus servicios a un mismo patrón, o sea, entre mis mismos trabajadores, nada más lo puedo hacer, y que no estén obligados a presentar su declaración anual.
que cuente con el comprobante fiscal que ampare que entregó la cantidad compensada al trabajador con saldo a favor. Es lo que les digo. Debemos de, en nuestro recibo de nómina timbrado, considerar ahí, o podemos hacerlo tanto en el recibo normal o hacer un recibo especial, como lo consideremos, donde se esté reflejando la cantidad que le estamos entregando al trabajador por la compensación que hicimos de su saldo a favor contra las retenciones de los otros trabajadores. Y por último, cuando la compensación de los saldos a favor de un trabajador solo se efectúe en forma parcial y éste solicite la devolución correspondiente, el retenedor deberá señalar la compensación respectiva en el comprobante fiscal a que se refiere el artículo 99, fracción tercera de la ley. Es decir, que en la constancia de retenciones que le demos al trabajador, en caso de que hayamos efectuado la compensación a la que estamos haciendo referencia, ahí deberemos de considerar dicho monto que le estamos compensando para que el trabajador pues nada más pueda solicitar la devolución por la diferencia, por el remanente. ¿Qué pasa cuando no es posible compensar los saldos a favor de un trabajador contra los retenidos a otros? Bueno, el trabajador podrá solicitar su devolución. Tengo un saldo a favor, puedo solicitar mi devolución. Y el artículo 180 de la ley del impuesto por la renta nos dice que las devoluciones de cantidad no compensadas. ¿Qué sucede? Para efectos del artículo 97, párrafo sexto de esta ley, es decir, en caso de que no se pueda compensar el saldo a favor del trabajador, bastará que exista un saldo a favor, que se haya presentado la declaración del ejercicio, para que el trabajador solicite la devolución de las cantidades no compensadas, es decir, de la cantidad a favor a la que tiene derecho. Contribuyentes a los que no se les calcula el impuesto anual, bueno, el empleador o patrón no deberá efectuar el impuesto anual a quienes hayan iniciado servicios posteriormente al 1 de enero y hayan dejado de prestar servicios antes del 1 de diciembre. B, que sus ingresos hayan excedido los 400,000 pesos o que le comuniquen al retenedor que presentarán declaración anual. Por así convenir al trabajador. Es decir, ni excedí de los 400,000 pesos, sí trabajé todo el año, pero por tener deducciones personales, yo trabajador considero que me es conveniente presentar mi propia declaración, se lo comunico de esa forma a mi patrón. El reglamento de la ley de impuesto a la renta señala un plazo para hacer lo que señala aquí, la comunicación por escrito, señala un plazo hasta el 31 de diciembre. Pero también está el criterio de que no importa que el trabajador no haya comunicado por escrito al retenedor, es decir, a su patrón, a más tardar el 31 de diciembre que presentaría su propia declaración, el trabajador continúa con su derecho de poder presentar por su cuenta su propia declaración, si así le es conveniente. Y hay una tesis aislada que nos pudiera servir de referencia para hacer valer ese derecho del trabajador, de que si tiene un saldo a favor, aun y cuando no haya, como había dicho, si tiene deducciones personales que le pueden generar un saldo a favor, aun y cuando no le haya dado el aviso al patrón antes del 31 de diciembre o más tardar el 31 de diciembre de que presentaría su propia declaración, aún así lo puede hacer. Tenemos esa tesis aislada en más espalda. Obligaciones de los trabajadores, bueno, pues proporcionar a sus patrones los datos necesarios para su registro de RFC, solicitar las constancias a que se refiere la fracción tercera del artículo 99, es la constancia de percepciones y retenciones, y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente a aquel en que se inicie la prestación del servicio. Algo que realmente no se hace, ¿sí? Cuando contratamos a un trabajador ya avanzado el año, yo creo que son pocas las empresas que le solicitan a su nuevo trabajador que le entregue las constancias, o le entregue la constancia de percepciones y retenciones que le debió haber hecho su anterior empleador. Y obligaciones tercera, presentar la declaración anual en los siguientes casos. O sea, ¿cuándo está obligado el trabajador a presentar su declaración anual? Cuando tenga más ingresos, aparte de salarios. Cuando le hubiera comunicado a su patrón que así lo hará, que presentará su propia declaración.
cuando prestes servicios o dejes de prestar servicios antes del 31 de diciembre o cuando tenga 2 o más empleadores en forma simultánea. El artículo 182 del reglamento nos señala que en caso de que el trabajador deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre y que de acuerdo a la ley estaría obligado a presentar su declaración anual, que realmente son pocos los trabajadores que lo hacen, bueno, el artículo 182 del reglamento nos dice que no estará obligado a presentar su declaración siempre y cuando no haya excedido los ingresos que señala para estar obligado a los 400,000 pesos y que nada más le haya prestado servicios a un solo patrón. No estará obligado aún y cuando deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre, no estaría obligado a presentar su propia declaración. ¿Cuándo también debe de presentar su propia declaración? Cuando obtenga ingresos de este capítulo de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o proveniente de personas no obligadas a efectuar retenciones, que es lo que veíamos cuando el mismo trabajador debe de realizar incluso sus propios pagos provisionales y enterados. Otra obligación es de presentar declaración anual por el trabajador cuando tenga ingresos mayores de 400,000 pesos. Su otra obligación, comunicar por escrito al empleador antes de que éste les efectúe el primer pago por la prestación de servicios personales subordinados, si prestan servicios a otro empleador y si éste les aplica el subsidio para el empleo. De igual manera, creo que esta fracción no la aplicamos, es más, deberíamos de tener como una regla dentro de recursos humanos, las empresas, trabajador que contratamos, trabajador que nos firme una carta, nos haga una carta, un escrito, donde nos señale si está prestando servicios a otro empleador de manera simultánea, al mismo tiempo que está trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor el patrón, el trabajador no lo hace, no lo comunica por desconocimiento, por lo que ustedes quieran. Y nosotros le estamos aplicando un subsidio al empleo. Y adicional a que le estamos aplicando un subsidio al empleo, estamos utilizando o acreditando ese subsidio al empleo contra nuestros propios impuestos o contra los retenidos. En caso de que tengamos una revisión y la autoridad detecte que este trabajador tiene 2 empleos, puede determinar que nosotros no debimos de haberle aplicado subsidio al empleo y ese subsidio al empleo que estamos acreditando pues nos lo rechaza. Obligaciones de los patrones. ¿Qué debe hacer el patrón? Efectuar retenciones, de acuerdo al artículo 96, los pagos provisionales, calcular el impuesto anual, de acuerdo al artículo 97, expedir y entregar comprobantes fiscales, que conocemos actualmente como recibos de nómina tindados, tindado de la nómina, solicitar constancias y comprobantes a que se refiere la fracción anterior, solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito, es decir, esa es una obligación. Si prestan servicio a otro empleador y no lo estamos haciendo, estamos simplemente esperando que el trabajador nos comunique si tiene otro empleo al mismo tiempo de manera simultánea, pero no aplicamos esta obligación que tenemos como patrones. Pedirle o preguntarle o que nos haga constar por escrito el trabajador que no tiene otro empleador de manera simultánea a nosotros y que nosotros, por ese motivo, podemos aplicar sin ningún problema el subsidio al empleado. Solicitar a los trabajadores la información para registrarlos al RFC, proporcionarles al 15 de febrero las constancias, que conocemos como constancia de percepciones y retenciones, presentar declaraciones informativas, y bueno, hasta aquí sería lo correspondiente al capítulo de sueldos y salarios. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por estar presentes. Vamos a cerrar aquí y dejar de compartir escritorio. Muchas gracias por su asistencia, por estar presentes en la hora ANAFINED de este día 7 de junio, dentro de este seminario de impuesto a la renta para personas físicas. Esperemos que les haya servido de utilidad. Continuamos el siguiente martes, entraremos en lo que es RIF y veremos ahí los detalles. Gilberto Rojas, el patrón está obligado a enviar los FDI. Al enviarlos aquí en Gilberto a la autoridad, pues automáticamente se van. Al trabajador está obligado a enviárselos, así es. Bueno, pues los dejo para que continuemos en el caso de que tengan consumidores
sus labores del día. Acá en Hermosillo, Sonora, tenemos 2 horas menos que el centro del país, y que, bueno, prácticamente que el resto del país. A las 5 de la tarde, así que continuamos con nuestras labores. Gracias por estar presentes, espero les haya sido de ayuda, de utilidad. Les reitero, uno al estar platicando con ustedes se retroalimenta, aprende, nos sirve a todos. Les agradezco, le agradezco a Santa por estar presente y por estar atenta durante todo el día y todos los días de nuestra aula de Anafinet, de los controles, especialmente de la hora Anafinet. Gracias a quienes están aquí reportando por el chat de texto, Gilberto, Ángel, Jesús, Celia, gracias a todos. Gracias Santa, te devuelvo los controles. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Y recuerden un servidor, José Luis Ceballos Caballero, presidente de Anafinet.